Vamos a empezar el tema de ángulo de inclinación y pendiente de una recta. Tenemos aquí el concepto de ángulo de inclinación de una recta. Es el menor ángulo que la recta forma con la parte positiva del eje X. A la parte positiva del eje X también se le llama semieje X positivo. Ese ángulo está medido en sentido antihorario, desde el eje X hasta la recta. Ahí tenemos una recta, vamos a llamarle L. El ángulo al cual se refiere esta definición es este. Prolongamos el eje X hacia acá y luego prolongamos la recta hasta que se cruce con el eje X. Pues el ángulo de inclinación mencionado es este. A ese ángulo vamos a llamarle θ. Se mide desde el eje X hasta la recta, en sentido antihorario. Las manecillas de un reloj giran así. Aquí es antihorario, contrario al girar de las manecillas del reloj. Así se mide este ángulo, partiendo del eje X hasta la recta. Y ese ángulo es positivo. Ese ángulo θ siempre se encuentra, de acuerdo con esta definición, entre 0 grados y, incluyendo 0 grados, y 180 grados, sin incluir 180 grados. Aquí se pueden presentar varias situaciones con respecto a la recta. Es posible que la recta vaya hacia arriba al avanzar de izquierda a derecha. En ese caso, el ángulo θ es este. Y es un ángulo ubicado entre 0 grados y 90 grados. Es posible que la recta vaya hacia abajo al avanzar de izquierda a derecha. Esta es la recta L. En ese caso, el ángulo θ o ángulo de inclinación es este. Y es un ángulo que se encuentra entre 90 grados y 180 grados. Sin incluir 90 grados y sin incluir 180 grados. Es posible que la recta vaya en forma horizontal. En ese caso, el ángulo θ es de 0 grados. Puede ser que la recta sea vertical. Y en ese caso, el ángulo θ
que sería ese, es de 90 grados. Ahora vamos a definir lo que es la pendiente de una recta. La pendiente de una recta es la tangente de su ángulo de inclinación, o sea, de teta, el ángulo teta. Eso se puede plasmar así. La pendiente de la recta, representada con M minúscula, es la tangente de teta. Ahorita vamos a poner una fórmula para calcular la pendiente de una recta si se conocen dos puntos por los que pasa la recta. Vamos a referirnos a esta figura. Tenemos una recta L. Conocemos las coordenadas de este punto, al cual llamamos P1. P1 tiene estas coordenadas, las vamos a poner acá. X1, Y1. También conocemos las coordenadas de este punto por el que pasa la recta, P2. Estas son sus coordenadas, las voy a poner acá. Vamos a trazar ahora, partiendo de este punto, una recta horizontal o un segmento de recta horizontal. Partiendo de este punto, vamos a trazar un segmento de recta vertical. Ambos segmentos coinciden aquí, en ese punto, y ahí terminan. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Este es su ángulo recto. Imaginemos que la recta L tiene este ángulo de inclinación teta. Resulta que el ángulo que hay aquí es también teta. ¿Cuánto mide este segmento de recta, este cateto del triángulo rectángulo? ¿Y cuánto mide este? La coordenada en X de P1 es X1. La coordenada en Y de P1 es Y1. La coordenada en X de P2 es X2. Y la coordenada en Y de P2 es Y2. Preguntamos cuánto miden estos segmentos de recta. ¿Cuánto mide este? Pues la diferencia entre X2 y X1. Mide X2 menos X1. ¿Cuánto mide este segmento de recta? Pues la diferencia entre Y2 y Y1. Mide Y2 menos Y1. Nosotros sabemos que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente para el triángulo rectángulo correspondiente a ese ángulo.
Y aquí tenemos precisamente el triángulo rectángulo correspondiente a este ángulo, o sea, a este, que es el ángulo de inclinación de la recta. ¿Cuánto vale, en este caso, la pendiente de la recta en términos de las coordenadas de los puntos P1 y P2? Eso es bastante simple. La tangente de este ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. De acuerdo con esto. Cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y aquí tenemos una fórmula para calcular la pendiente de una recta de la cual se conocen las coordenadas de dos de sus puntos. En esta fórmula hay un problema cuando la X1 y la X2 son iguales. ¿Qué pasa entonces? Si X1 y X2 son iguales, al restarse aquí nos da 0 en el denominador. Entonces la pendiente no se puede calcular. En ese caso se dice que la pendiente no existe. Pero siempre que X2 sea diferente de X1, se puede calcular la pendiente, la cual es un número. Ese número m es un número positivo cuando el ángulo se sitúa entre 0 y 90 grados. La pendiente es positiva. Cuando el ángulo de inclinación está entre 90 y 180 grados, sin incluir esos extremos, la pendiente es negativa. O sea, esto nos da un número negativo. Cuando la recta es horizontal, la pendiente es de 0. Y cuando la recta es vertical, entonces la pendiente no se puede calcular. Porque si nosotros tomamos dos puntos de la recta, dos puntos cualesquiera, tendrían la misma coordenada en X. Ambos. O sea que X1 y X2 serían iguales. Y al restarse nos daría 0. Entonces en este caso m no se puede calcular. Se dice que m no existe. La pendiente no existe, la pendiente de una recta no existe cuando la recta es vertical. De acuerdo con esto se puede entender por qué aquí la pendiente es 0 para una recta horizontal. Es 0 porque si se toman dos puntos de una recta horizontal, ambos puntos tienen la misma coordenada en Y. Y al restarse aquí ambas coordenadas en Y, que son iguales, Y2 menos Y1 nos daría 0. 0 entre un número distinto de 0 es 0. O sea que la m resultaría 0 en este caso. Cuando la recta va hacia arriba al avanzar de izquierda a derecha, la pendiente es positiva. Cuando la recta va hacia abajo, la pendiente es negativa al avanzar de izquierda a derecha. Una vez que se conoce la pendiente de una recta, el ángulo de inclinación se puede calcular de aquí. Simplemente despejando θ, pasando tangente de este lado como tangente inversa. Sería esto, lo voy a poner acá abajo. Esta tangente la paso de este lado como tangente inversa. Me queda tangente inversa o arco tangente de m es igual a θ. O sea, obtengo el ángulo de inclinación haciendo esto, calculando tangente inversa de la pendiente de la recta.
esta fórmula para calcular el ángulo de inclinación de una recta es válida así como está, cuando m es positiva. O sea, para este caso. Cuando m es negativa, como en ese caso, hay que hacer una pequeña modificación. Aquí, lo que nos da esta fórmula al calcular la tangente inversa de m es un ángulo negativo, que es este, lo voy a señalar acá. Voy a prolongar esta recta hacia acá. Le dijimos que en este caso falla esta fórmula. Si usted la aplica para calcular θ de este modo, lo que obtiene aquí es un ángulo negativo y es el que voy a señalar. Es este. Este ángulo es. Voy a poner de otro color. Voy a poner de azul. Este ángulo. Es el que obtiene usted si aplica esto así como está, un ángulo negativo, que no es θ. Entonces lo que hay que hacer, vamos a llamarle alfa a ese ángulo. Lo que hay que hacer con ese ángulo es, como es negativo y es este, hay que sumarle 180 grados. Así usted obtiene el ángulo θ, que es el ángulo de inclinación de la recta. Entonces, lo que hay que hacer es esto. La tangente inversa de m nos da este ángulo alfa, en ese caso. Cuando la m es negativa. Y a este ángulo negativo, así lo obtiene usted en la calculadora, hay que sumarle 180 grados. Así como está al ángulo negativo, súmele 180 grados y lo que obtiene es, ahora sí, θ. El ángulo positivo que está acá. θ es un ángulo positivo. Excepto cuando θ vale 0, cuando se tiene este caso, ¿no? Así se calcula el ángulo de inclinación para este caso. Ejemplos de lo que pusimos aquí para el cálculo de ángulo de inclinación y pendiente de una recta se verán en las clases siguientes. Por ahora es todo.